Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 2. Hoy les presentaremos nuestro proyecto titulado Factores estructurales que afectan la educación de las niñas y niños indígenas en Guatemala. Un análisis de la brecha educativa y propuestas de ingeniería social. Mi nombre es Daniel Alejandro López Godínez, carnet 2021-104-79, y me acompañan Fernando Ilescas y Alejandro Ramos. Juntos hemos desarrollado un análisis profundo y un proyecto de intervención para nuestro país. Iniciemos con el contexto. Guatemala es una nación rica en cultura y lenguas. Sin embargo, esta riqueza convive con una profunda inequidad. Más del 38% de nuestra población se autoidentifica como indígena, y una gran mayoría reside en las áreas rurales, donde los servicios básicos y la infraestructura son limitados. Cuando hablamos de educación, las estadísticas son un grito de auxilio. La realidad que viven la mayoría de estas niñas y niños es de un acceso precario. Los datos del Ministerio de Educación y del INE son contundentes. El promedio de escolaridad en estas comunidades es de apenas 1.8 años. Esto significa que muchos no completan ni el segundo grado de primaria. La situación es especialmente crítica para los infantes, debido a que las tasas de matrícula a tiempo completo para estos infantes es de solo el 54%. Casi la mitad de los infantes no están recibiendo una educación formal, lo que perpetúa ciclos de pobreza y limita su desarrollo personal y el de sus comunidades. Estas cifras no son solo números, son el reflejo de una brecha educativa histórica y sistemática que requiere de un análisis técnico y una intervención inmediata. Estamos hablando de hipotecar el futuro de una parte fundamental de nuestra nación. ¿Cuánto dura esto? Como problemática central, eh, abordamos lo siguiente: los factores multidimensionales que limitan el acceso y la calidad de la educación de los infantes indígenas. Esto no se trata de un único obstáculo, sino de una red compleja de barreras interconectadas. Como primer lugar, encontramos que la pobreza es el factor dominante. Las familias priorizan el trabajo infantil sobre la asistencia escolar, esto para garantizar su subsistencia diaria, haciendo de la educación un lujo inalcanzable. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en una deserción temprana y un ausenticismo crónico. Como segundo lugar, identificamos que la deficiencia de infraestructura y logística es otro factor de peso. Aquí nos referimos a las escuelas con techos caídos, sin acceso a agua potable o saneamiento básico. Otro factor determinante, igual dentro de este mismo punto, es la distancia. Muchos niños y niñas deben caminar por horas para llegar a una escuela funcional. Y bueno, quizá el factor más sutil, pero al mismo tiempo es el más destructivo. Y nos referimos a la falta de pertinencia cultural y lingüística. La escasez crítica de docentes que dominen las lenguas mayas y la ausencia de programas educativos que reflejen la cosmovisión, historia y valores de las comunidades hacen que la escuela se sienta como un ente ajeno y muchas veces hasta un ente hostil, en lugar de ser un lugar de empoderamiento. ¿Cuál es la justificación de nuestro proyecto? Este proyecto no solo es académico, es un imperativo social y ético. Buscamos trascender el diagnóstico para proponer soluciones concretas que garanticen una educación verdaderamente inclusiva, equitativa y de calidad, respetando la diversidad inherente de Guatemala. Creemos firmemente en la diversidad lingüística y cultural. Creemos que no es un problema a resolver, sino una fortaleza que debe ser integrada y celebrada en un proceso educativo. Al validar la lengua materna en el aula, facilitaremos la comprensión, elevamos la autoestima de los estudiantes y hacemos de la escuela un lugar relevante. Además, este esfuerzo tiene una correlación directa con el desarrollo nacional. Contribuimos con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, particularmente con el objetivo número 4, que hace referencia a la educación de calidad, y también con el número 10, que hace mención a la reducción de las desigualdades. Al mejorar la educación indígena, estamos invirtiendo en el capital humano, promoviendo la participación ciudadana y sentando las bases para una sociedad más justa, equitativa y con mayores oportunidades económicas
para todos los guatemaltecos. Bien, y por último, los objetivos y nuestras estrategias. Bien, con esta problemática y justificación en mente, definimos un rumbo claro. Nuestro objetivo general es diseñar e implementar, estrategias de ingeniería social y educativa para mejorar significativamente el acceso y la permanencia escolar de la niñez indígena a las comunidades rurales más vulnerables en Guatemala. Para lograrlo, hemos estructurado 3 objetivos específicos de intervención directa. Como nuestro primer punto, encontramos que queremos fortalecer la capacidad de los docentes en educación intercultural bilingüe, es decir, el EIB. ¿Esto qué implica? Esto implica la creación de módulos de capacitación enfocados en la pedagogía bilingüe, sensibilización cultural y herramientas para el desarrollo de material didáctico relevante en lenguas indígenas. Nuestros objetivos restantes son promover la sensibilización y participación activa de las familias y liderazgo comunitario. Esto a través de talleres y campañas de idiomas locales para destacar el valor a largo plazo de la educación y mitigar la necesidad de trabajo infantil. Y por último, tendríamos el facilitar recursos educativos esenciales y programas de apoyo a la niñez indígena. Esto incluye un plan de dotación de los kits escolares culturalmente apropiados y la gestión de un programa piloto de becas de incentivo a la permanencia, especialmente para las niñas indígenas. Hola, mi nombre es Andrea Fernanda Illescas Florian. Mi carnet es 2021-06056 y ahora vamos a continuar con la presentación de este proyecto. En esta parte, pues yo voy a presentar el análisis social y estratégico del proyecto y en esta diapositiva vamos a hablar sobre el análisis de actores. Y pues nada, en esta tabla, pues nosotros podemos observar quiénes participan tanto en el problema como en la solución. Primero, acá en la tabla tenemos a, al Mineduc, que es el rector de la Política Educativa Nacional y es clave para autorizar programas, recursos y personal. Después, acá podemos ver que tenemos a las municipalidades rurales, que son quienes ejecutan programas y obras directamente en las comunidades. También acá incluimos al Ministerio de Comunicaciones, que es el responsable de infraestructura escolar y caminos, porque pues en muchas comunidades la distancia y el mal estado de carreteras dificultan el acceso de los niños y niñas a la escuela. Luego tenemos la parte comunitaria, ¿verdad? Que el tipo de actor. Tenemos a las familias indígenas de los niños y niñas en edad escolar, que son el grupo meta o los beneficiarios directos, ¿verdad? De este proyecto. Los líderes comunitarios y las autoridades ancestrales también cumplen un rol cultural muy importante porque son quienes facilitan la aceptación del proyecto en la población. Luego, del otro lado, tenemos a los docentes. Los docentes bilingües son quienes ejecutan el proceso educativo y garantizan la pertinencia cultural en el aprendizaje. También tenemos acá, agregamos nosotros a las ONGs, ¿verdad? A las organizaciones que promueven educación y equidad. Las ONGs y no solo cooperan internacionalmente, también como la UNICEF, la UNESCO y el BID. Estos pues pueden aportar apoyo técnico o financiero. Y por último tenemos el sector privado, como medios comunitarios y organizaciones de mujeres indígenas que ayudan con el transporte escolar, con la difusión y con la equidad de género, que usualmente pues son programas de mujeres, ¿verdad? Y pues nada, tenemos acá la idea clave, ¿verdad? Del análisis de actores, que pues el proyecto nosotros buscamos involucrar actores institucionales, comunitarios y educativos. Bueno, en esta parte vamos a hablar acerca de los intereses de los grupos.
Cada grupo tiene una motivación distinta. Y pues en esta parte, ¿verdad? Vamos a analizar los intereses y las motivaciones de cada grupo, ya que sí es importante porque un proyecto como este, ¿verdad? Que es educativo, no puede solo imponerse, sino que pues es necesario que se adapte a la cultura y a las condiciones sociales. Y pues nada, tenemos el primer subgrupo que son las familias indígenas, especialmente las madres, ¿verdad? Ya que estas están interesados en la seguridad y el bienestar de sus hijos. Sin embargo, pues tenemos acá a los padres, que algunos padres priorizan el trabajo agrícola porque pues esto representa ingresos a sus viviendas, ¿verdad? Y esto pues los ayuda a sobrevivir, lo cual explica parte del abandono escolar. Luego tenemos los líderes comunitarios, ellos pues buscan preservar la cultura, y los COCODES tienen interés en el desarrollo local. Esto pues significa que los proyectos que respetan el idioma y tradiciones locales normalmente tienen una mayor aceptación. Luego tenemos a los docentes, los volvemos a mencionar, los docentes bilingües, ¿verdad? Ellos, pues como pusimos acá, ¿verdad? Promueven la inclusión, pero muchos maestros monolingües generan brechas comunicativas, ya que no todos los estudiantes hablan español como primera lengua. De hecho, es muy poco probable que hablen español, son personas contadas, ¿verdad? Las ONGs y cooperantes trabajan en educación y equidad de género, por lo que son aliados valiosos para financiar becas, talleres y los materiales. Y pues, ¿verdad? Si nosotros logramos entender los intereses de cada grupo, es más sencillo poder diseñar estrategias más realistas y sostenibles. Y es por eso que agregamos esta parte a nuestro proyecto. Antes de pasar a el análisis del problema con nuestro diagrama de causas y efectos, vamos a hablar un poco de algunos datos relevantes, datos reales que justifican el proyecto. Y pues nada, podemos ver acá, ¿verdad? Que en Guatemala la deserción escolar es más alta en zonas rurales e indígenas. Por ejemplo, en el departamento de Petén, tenemos acá, ¿verdad? En estas gráficas, para el año 2022, la tasa de deserción en nivel primario fue del 12.7% en mujeres y del 16.1% en hombres. A nivel nacional, la deserción baja, pero sigue siendo pues, preocupante, con 3.9% en mujeres y un 5.6% en hombres. Además, según la UNESCO y la UNICEF, solamente el 34% de jóvenes indígenas de una edad de 15 a 24 años asistían a la escuela en 2015, lo cual muestra cómo se reduce la educación en la adolescencia. Y otro de los datos que nosotros tenemos, ¿verdad? Para nuestro proyecto es que las niñas indígenas rurales apenas completan un promedio de 1.8%, perdón, de 1.8 años en educación formal. Eso significa que muchos abandonan la escuela incluso antes de terminar primaria, lo que las expone a pobreza, a discriminación y a falta de oportunidades laborales. Pues estos datos, ¿verdad? Confirman que la educación rural no solo es un derecho, sino pues sí es una urgencia, ¿verdad? Bueno, ahora en este análisis del problema, en este árbol de problemas, ¿verdad? Vamos a hablar ya con la información que presentamos anteriormente, de datos realistas. En el centro, pues nosotros tenemos el problema principal, el cual es el acceso limitado a la educación en las áreas rurales de Guatemala. Entre las causas directas, nosotros encontramos la falta de infraestructura educativa, tenemos la pobreza en los hogares rurales y el número insuficiente de docentes preparados. Estas causas que generan, ¿verdad? Generan otras más profundas, como acá tenemos, ¿verdad? La baja inversión educativa, la falta de mobiliario adecuado, los niños y niñas, ¿verdad? Que son obligados a trabajar, y la falta de transporte escolar. Todo esto provoca efectos negativos.
¿Qué efectos tenemos? Tenemos la alta deserción escolar, tenemos el bajo nivel educativo y tenemos la exclusión cultural. También tenemos las pocas oportunidades laborales y económicas y finalmente tenemos la reproducción del ciclo de pobreza. Este pues árbol de causa y efecto nosotros eh, miramos, ¿verdad? Que confirma que el problema no solo es académico, sino también es social, ¿verdad? También es económico y claro, cultural. Ahora tenemos las alternativas de solución que con base al análisis se propusieron estas tres alternativas. La primera es fortalecer la infraestructura educativa rural que tenemos acá, ¿verdad? La construcción y rehabilitación de escuelas. ¿Cuál es la ventaja? Tenemos mayor cobertura, pero la desventaja es el alto costo. Em, Esto pues mejora el acceso físico a la educación, pero requiere una alta inversión. Tenemos la segunda alternativa, que es la formación docente bilingüe e intelectual. Esta mejora la calidad educativa y reduce las brechas culturales, pero su desventaja es que sus resultados se ven a mediano plazo. Luego tenemos la tercera alternativa, em, que es el apoyo económico y social a las familias, como becas, transporte y alimentación escolar. Em, Esta alternativa pues tiene un impacto directo en la permanencia escolar, pero sí depende del financiamiento disponible, esa es la desventaja. Y pues cada una de esas alternativas aborda el problema desde una perspectiva diferente. Y pues acá tenemos las alternativas de solución. Tenemos una tabla comparativa, ¿verdad? Donde nosotros comparamos estas alternativas según diferentes criterios. La infraestructura es la más cara y de largo plazo, pero es estable. La formación docente, ¿verdad? Tiene un impacto alto en la calidad educativa. Y la tercera alternativa, pues tiene un mayor impacto en reducir deserción a corto plazo, porque pues esta ayuda a que las niñas y niños continúen estudiando. Y esta tabla pues nos demuestra que no existe una solución única, sino que es complementaria. Y acá nosotros tenemos la estrategia integral. Pues nosotros por esta razón, ¿verdad? El proyecto, para el proyecto nosotros no elegimos una sola alternativa, ya que la propuesta principal es combinar acciones educativas, culturales y sociales. Y la estrategia integral incluye, primero, tenemos esta combinación de alternativas, tenemos capacitación de docentes bilingües e interculturales. Tenemos después el apoyo económico mediante becas, materiales y transporte. Luego tenemos talleres de sensibilización con familias para reducir barreras culturales. Tenemos entrega de materiales educativos en idioma materno, monitoreo y supervisión comunitaria. Y por último tenemos el fortalecimiento de infraestructura educativa en comunidades rurales. También tenemos el objetivo general que es claro, ¿verdad? Que es de lo que pues, se habló anteriormente. Em, pero en esa estrategia integral particularmente tenemos mejorar el acceso y permanencia escolar con un enfoque inclusivo. Tenemos mejorar el acceso y permanencia escolar de las niñas y niños indígenas mediante acciones educativas, sociales y comunitarias. ¿Cuál es el resultado que nosotros esperamos? Esperamos aumentar la matrícula, reducir la deserción y avanzar hacia una educación más justa y equitativa para los niños y niñas indígenas con las personas que tienen una mejor educación. Muchas gracias, compañera. Mi nombre es Alejandro Antonio Ramos Gil, carnet 2019-44542. Ok, vamos con nuestro plan de acción. El plan de acción del proyecto tiene como propósito mejorar el acceso y la permanencia escolar de las niñas y los niños indígenas en comunidades rurales en Guatemala, abordando los factores que limiten su continuidad educativa. Para ello, proponemos una serie de estrategias integrales que combinan la formación docente, la participación comunitaria, el apoyo económico a las familias.
Como primer lugar, se desarrollan talleres de capacitación para docentes rurales, bilingües e interculturales, con el fin de fortalecer sus competencias pedagógicas y promover metodologías inclusivas que respeten la cultura y el idioma materno de los estudiantes, ¿verdad? Paralelamente se realizan talleres de sensibilización dirigidos hacia los padres, madres y líderes comunitarios, enfocados en destacar la importancia de la educación de las niñas y el rol de las comunidades en su permanencia escolar. Asimismo, se implementará una estrategia de apoyo económico y educativo que incluirá la estrategia de becas, materiales escolares en idioma materno y también transporte gratuito para estudiantes de zonas de difícil acceso, ¿verdad? Contribuyendo directamente para reducir la barrera económica que enfrentan estas familias indígenas. Y finalmente se llevará a cabo un sistema de monitoreo y evaluación que permitirá supervisar los avances mediante visitas de campo, eh, auditorías financieras y evaluaciones participativas. ¿Y qué hace esto? Garantiza la transparencia y sostenibilidad del proyecto. Este plan lo que busca es generar Este plan lo que busca es generar un cambio a la larga, o sea, un plan duradero, fortaleciendo tanto las capacidades locales como el compromiso institucional para asegurar una educación equitativa y de calidad. Por este lado tenemos los indicadores de éxito. Bueno, para evaluar el impacto y el avance de nuestro proyecto, se establecieron indicadores de éxito tanto a nivel general como a nivel específico. Estos indicadores que nos ayudan, ¿verdad? Nos ayudan para medir de forma objetiva si las acciones emprendidas realmente están generando los resultados que queremos. Eh, en el plano general, esperamos observar un incremento de la tasa de matrícula anual de niñas indígenas, así como una reducción significativa de la deserción escolar. Igualmente en un 20% más, si se puede saber tener, también se busca aumentar el número de escuelas con programas bilingües, ¿verdad? E intelectuales activos, fortaleciendo la pertenencia cultural del sistema educativo y lograr que un mayor porcentaje de niñas indígenas culmine su educación primaria. En cuanto a los indicadores específicos, se evaluará el número de docentes capacitados en metodologías inclusivas y a nivel de satisfacción, obteniendo um, porcentaje de familias que cambian su percepción sobre la educación femenina. ¿Y eso qué refleja? Bueno, eso refleja un impacto social más profundo. También se registrará el número de becas otorgadas, de materiales educativos distribuidos, asegurados de que el apoyo económico sí llegue de manera efectiva, ¿verdad? A quienes más lo necesitan. Cada indicador cuenta con fuentes de verificación confiables, como los registros del Mineduc, reportes de campo, auditorías y encuestas comunitarias. De estos datos nos permitirán mantener un control realista del progreso de este proyecto, ¿verdad? Garantizando que los resultados sean medibles, verificables y sostenibles también, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Entonces aquí podemos observar que tenemos a nivel general que son incremento en la tasa de matrícula anual de niñas indígenas, reducción de la deserción escolar que en al menos un 20%. Y por el otro lado tenemos a nivel específico 10 talleres de docentes completamente capacitados, ¿verdad? Al menos un 80% de asistencias, 70% de las familias participantes reporten cambio positivo
en su percepción acerca de la educación, ¿verdad? Eso es todo. Bueno, en este caso tenemos el presupuesto, el cual es demasiado importante para estos proyectos. El presupuesto del proyecto se diseñó con un enfoque estratégico. ¿Y qué es lo que buscamos? Buscamos optimizar cada recurso disponible y garantizar el equilibrio entre impacto y sostenibilidad. En total, el monto estimado asciende a 145.400 distribuidos en diversas actividades clave. Bueno, primero se destinarán 12.000 quetzales para la realización de 300 encuestas comunitarias, las cuales servirán para comprender mejor las necesidades locales y adaptar las acciones del proyecto a su realidad a cada comunidad. ¿Qué tenemos después? Después se invertirán 12.000 quetzales adicionales. ¿Para qué? Para la capacitación de, de los maestros, ¿verdad? Y seguido de eso, eh, por otro lado, los talleres familiares de sensibilización dirigidos a los padres y madres. ¿Qué van a contar esto? Contarán con un presupuesto de 6.400, ya que representan el eje fundamental para cambiar la mentalidad y fomentar la educación de las niñas. En el ámbito del proyecto, directo a los estudiantes, se asignarán 50.000 quetzales en becas escolares, asegurando que al menos 100 niñas indígenas puedan continuar con sus estudios sin que los costos sean un limitante, ¿verdad? Que no los dejen. Bueno, a esto que se le suman también 40.000 quetzales destinados a la producción y entrega de 500 kits educativos en idioma materno elaborados en colaboración con la UNESCO y otras entidades. Finalmente también se revisará 25.000 quetzales para el monitoreo y supervisión, auditorías también, garantizando la transparencia y correcta ejecución del presupuesto, ¿verdad? También que cada rubro cuidadosamente calculado en base a las cotizaciones reales y experiencias de proyectos similares. ¿Esto que genera? Genera un uso eficiente de los fondos y un impacto directo pues hacia la comunidad, ¿verdad? Como podemos ver, aquí tenemos también encuestas y entrevistas comunitarias, unas 300 encuestas. También tenemos 10 talleres, contamos con el costo unitario de las encuestas, serían 40 quetzales, el costo total serían 12.000 y la fuente de financiamiento, que sería el fondo de proyectos o aliadas, ¿verdad? 10 talleres, que el costo unitario tenía 1.200 y el costo total serían 12.000. Esto sería por financiamiento del Mineduc o Corporación Internacional. También por otro lado tenemos talleres familiares sobre la educación y calidad, que serían 8 talleres con un costo de 800 quetzales y el costo total serían 6.400. ¿Quién lo daría? Esto lo daría la ONG locales de fondo del proyecto. También las 100 becas que mencionaba tienen un costo de 500 quetzales. El costo total serían unos 50.000. Eso sería por el Minoduc, ¿verdad? Y entrega de las becas escolares, 500 kits a 80 quetzales cada uno, con un costo total de 40.000. Eso sería en base a la UNESCO o el fondo de proyecto. También tendríamos lo que serían 5 visitas más 2 auditorías, que esos tendrían costo de 25.000 quetzales para el fondo de proyecto, ¿verdad? También tenemos monitoreo, supervisión y auditorías, que serían otros 25.000 quetzales. Y sería fondo de proyectos o donantes. Como todo proyecto social, bueno, este se enfrenta a diversos riesgos que deben de ser considerados y gestionados de manera oportuna. Uno de los principales riesgos es la limitación presupuestaria, ya que por atrasos en la entrega de fondos o dependencia de recursos externos. También existe la posibilidad de que se representen barreras culturales o resistencia al cambio
de algunas comunidades, lo cual podría dificultar la participación de las familias. Otro riesgo importante sería la rotación frecuente de los docentes rurales, que puede afectar la continuidad de los procesos formativos y los avances ya logrados, ¿verdad? Los que tendrían. Bueno, para mitigar estos desafíos, el proyecto implementará estrategias eh, preventivas, ¿verdad? Para evitar eso. Y como fortalecimiento también, unas alianzas con el Mineduc, municipalidades y organizaciones internacionales. ¿Y qué garantiza esto? Estamos garantizados y tendremos aparte un respaldo institucional, ¿verdad? También se fomentará la participación activa de líderes y autoridades ancestrales para asegurar la legitimidad cultural y la aceptación social de nuestro proyecto. Además, se realizarán evaluaciones constantes para detectar cualquier desviación y corregirla a tiempo. En cuanto a la sostenibilidad, esta se basa en el principio de empoderamiento local, el cual se busca que las comunidades no dependan exclusivamente de los recursos internos, sino que se desarrollen capacidades propias para mantener las acciones a un largo plazo. Los docentes capacitados, las redes de apoyo familiar y los comités comunitarios formados serán los pilares que permitan los beneficios del proyecto. Continúen incluso después de su finalización formal, ¿verdad? Bueno, el impacto esperado de este proyecto trasciende a lo académico, apunta a generar transformaciones sociales profundas y sostenibles en las comunidades indígenas rurales. Desde el punto de vista educativo, se espera una mejora significativa en el acceso, permanencia y finalización de los estudios por parte de las niñas indígenas, eh, reduciendo las brechas históricas de género y promoviendo una educación más equitativa. En el ámbito social del proyecto, busca empoderar a las niñas y mujeres jóvenes. ¿Para qué? Para fortalecer su papel dentro de la comunidad y rompiendo con los ciclos de desigualdades, ¿verdad? Que han limitado sus oportunidades. También, al mismo tiempo, se pretende fortalecer la participación comunitaria promoviendo un entorno más inclusivo y consciente de la importancia de lo que es la educación. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva cultural, el impacto será igualmente importante, ya que se promoverá la preservación del idioma y la identidad indígena dentro del aula, reconociendo que la educación intercultural es clave para mantener vivas las raíces culturales del país. Y finalmente, para el impacto económico a lo largo del plazo será visible a través de una mayor producción y reducción de la pobreza estructural, ya que en la educación general mejores oportunidades laborales y un desarrollo más justo. Este proyecto no solo pretende educar, sino también transformar realidades, abriendo caminos hacia un futuro más digno, inclusivo y esperanzador para las niñas indígenas de Guatemala. En conclusión, invertir en la educación indígena no es solo un acto de justicia social, es una inversión directa en el futuro de nuestro país. Cuando una niña indígena tiene acceso a una educación de calidad, no solo cambia su vida, sino que también cambia la realidad de su familia, de su comunidad y en consecuencia de este país entero. Cada año adicional la educación significa más oportunidades y menos desigualdad en una sociedad más consciente y preparada para los desafíos del mañana. Este proyecto busca precisamente eso, ofrecer soluciones integrales y sostenibles que respondan las verdaderas necesidades de las comunidades rurales. No se trata únicamente de mentalidades, fortalecer capacidades locales y valor a la diversidad cultural como una fortaleza.
Al combinar la formación de docente y la sensibilización comunitaria, el apoyo económico de este proyecto sienta las bases para una educación más equitativa, más humana y más cerca de la realidad del pueblo indígena. Porque al final, una educación inclusiva y respetuosa de la identidad cultural es la base de una Guatemala más justa, más unida y con más oportunidades para todos. Si queremos un país con menor desigualdad y más desarrollo, debemos empezar por garantizar que ninguna niña se quede atrás por su origen o por su lengua. Invertir en la educación indígena es invertir en la esperanza, en la dignidad y el futuro de Guatemala. Y ese futuro, sin duda, comienza en las aulas con cada niña que levanta la mano para decir, yo también quiero aprender.